Entonces, Dios tenía un plan preestablecido para Esaú y Jacob. Y ese plan de alguna u otra forma se lo había revelado a la mamá. Le había dicho a la mamá, de antemano le había dicho a Rebeca, mira, aquí hay dos naciones y una va a ser, el mayor va a servir al menor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Después de que esto sucede, me traen un vasito con agua, por favor. Después de que esto sucede, viene lo del tema de la primogenitura negociada por un plato de lentejas, ¿recuerdan? O sea, Esaú viene de cazar, viene cansado, etcétera. Jacob está preparando un guiso ahí, y entonces Esaú llega y le dice, dame de esa vaina, pero dame rápido, que tengo mucha hambre. Y entonces Jacob se queda viendo a Esaú en su premura, en su urgencia, y le dice una cosa, vos me venderías, me entregarías tu primogenitura por un plato de estas lentejas. Yo me imagino la cara de Esaú volviendo a ver a Jacob diciendo, ¿cómo? Sí, que si vos me entregarías tu primogenitura por un plato de estas lentejas que estoy cocinando aquí. Y entonces en ese momento Esaú, con hambre, cansado, etcétera, dice, sí, está bien. No importa, en este momento yo no estoy interesado en la primogenitura, en este momento yo lo que necesito es comer. Y entonces hay una actitud de desprecio de Esaú hacia algo que era realmente muy importante. Porque el primogénito tenía responsabilidad familiar. En el momento en que moría el patriarca, se convertía inmediatamente en el patriarca y era, digamos, la autoridad dentro del clan familiar. ¿Okay? Era algo muy importante, además de que recibía las bendiciones, recibía las herencias, recibía un montón de cosas. O sea, era muy importante el tema de la primogenitura y Esaú lo está despreciando. A él no le importa, él lo que quiere es comer. Entonces, a partir de ahí se empiezan a gestar una serie de cosas. Y viene el momento donde ya Isaac es un anciano. Y encima de eso, no sé, la Biblia no explica, nada más dice que estaba ciego. Puede que por cataratas, puede que por alguna situación de este tipo ya Isaac no podía ver. Y entonces, ya Isaac anciano, cercano a su muerte, ya los hijos estaban conscientes de que en cualquier momento el papá iba a morir, y Esaú particularmente sabía que él, por ser el primogénito, por ser el mayor, le correspondía la bendición del primogénito. Entonces ya probablemente Esaú le estaba haciendo números al tema. ¿Ok? Pero cuando Isaac llama a Esaú y le dice, mijo, hazme un favor, anda al monte, cázame algo y prepárame un guiso de esos ricos que vos sabes que a mí me gustan. Esaú, consciente de que es lo que le está pidiendo su papá, o sea, no es solamente tengo ganas de comerme un caldito. Lo que está diciendo Isaac es, necesito que vayas y hagamos en este momento algo especial porque estoy a punto de bendecirte. Entonces quiero esta interacción con vos, quiero esta cercanía con vos en este momento porque estoy para bendecirte. Entonces anda, cázame un bichito, me preparas un guiso rico y te voy a bendecir. Entonces Esaú se va. Él estaba acostumbrado a cazar y todo eso, pero la mamá estaba escuchando la conversación que Isaac tuvo con su hijo Esaú. Y en ese momento Rebeca llama a Jacob y le dice, Jacob, ven acá, anda, agarra un cabrito de ahí, mátalo y lo vamos a preparar para hacerle un guiso a tu papá, porque tu papá va a entregar la bendición del primogénito y esa te la vas a dejar vos. Y entonces Jacob, aquí hay algo que yo no había leído particularmente y me pareció muy interesante. Leámoslo directamente en la Biblia. Génesis 27, capítulo 27, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Le dice Jacob a su mamá, cuando su mamá le dice, vamos a hacer un guiso, se lo vamos a preparar y vos se lo vas a llevar a tu papá.
para que te dé la bendición a vos. Y yo me imagino a Jacob pensando, o sea, mi papá está ciego, pero no es estúpido. O sea, él se va a dar cuenta que no soy Esaú. Entonces le dice esto a su mamá, es que, ¿y si me toca? Esaú es velludo completo, yo soy lampiño. O sea, inmediatamente se va a dar cuenta que no soy Esaú. Y entonces, entonces me voy a convertir en un mentiroso, en alguien que trató de burlarse de él, y en lugar de recibir una bendición, lo que voy a recibir es una maldición, mamá. O sea, yo no puedo hacer eso. Qué interesante esta parte, porque yo particularmente no la había revisado. O sea, yo siempre había creído que Jacob era claro, hagámoslo y démosle. Y no. En este momento Jacob reflexiona sobre lo que la mamá le está pidiendo y le dice, no, mamá, yo no puedo hacer eso. Papá se va a dar cuenta que yo no soy Esaú y lo que me va a caer encima es una maldición. Qué interesante, porque esa parte yo no la había evaluado. Jacob no está dispuesto a meterse en el enredo. Jacob le dice, no, mamá, no, porque entonces me voy a meter en un problema. Voy a quedar mal parado delante de papá, voy a quedar como un mentiroso, como alguien que trató de burlarse de él, y lo que va a hacer es maldecirme. Y tanto la bendición tenía fuerza y peso sobre los hijos como una maldición. Entonces Jacob sabía que una maldición de parte de su papá sobre él iba a ser algo muy malo para el resto de su vida. Y Jacob no quería meterse ahí. Pero vea qué interesante, en el 27:13 de Génesis. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición. Hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. ¿Qué va a hacer Jacob? ¿Qué hace? ¿Quién se lo está diciendo? Su mamá. O sea, su mamá le está ordenando, su mamá le está diciendo, hágame caso. Y usted por el tema de la maldición no se preocupe, o sea, porque yo me como la bronca, en resumen, en buen tico. Si ha de caer una maldición sobre alguien, que caiga sobre mí, dice la mamá. Entonces Jacob disipa los temores que tiene en ese momento de todas las cosas que él sabe que pueden salir mal, porque su mamá le está diciendo, hágame caso, yo sé por qué se lo digo. Haga lo que le estoy diciendo, yo me encargo. Si algo ha de salir mal, yo asumo la responsabilidad por lo que vaya a salir mal. ¿Qué hace usted? Ay, es su mamá. Ah, no, mi mamá, yo no voy a hacer lo que usted está diciendo, a mí no me importa si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. No. Esa no era la época donde usted se le plantaba y le decía a los papás, no. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. O sea, si el papá le decía a usted, usted salta de este risco, usted salta de ese risco. ¿Qué hizo Isaac? Cuando Abraham le dijo, vamos para arriba, se fue con él. Y todos los que acompañaban a Abraham y a Isaac, allá se quedaron. Y entonces Isaac se echa la carga de leña encima, que era la que se iba a usar para el sacrificio. Pero él no ve sacrificio, él no ve el animal que van a sacrificar. Cuando llegan arriba, o sea, yo me imagino a Abraham amarrando a Isaac, ¿o no? Porque era el sacrificio, Isaac era el sacrificio. O sea, usted se puede imaginar a Isaac peleando con su papá, volándole patadas y todo eso para que no lo amarre, ¿no? O sea, Isaac viene, pone las manos y se deja amarrar. Porque su papá estaba ordenándole algo. Era la época donde la gente le hacía caso a los papás absolutamente en todo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación que tenemos con Jacob y Rebeca, su mamá, donde Jacob no está convencido de lo que Rebeca le está diciendo y Rebeca le dice, usted tranquilo, yo me encargo. O sea, si aquí alguien se va a comer la bronca, soy yo. ¿Ok? Usted hágame caso. ¿Por qué? Porque ya Dios había hablado con Rebeca, etcétera, etcétera. Sigue aquí. Entonces, del 15 al 19 dice, entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuerpo. Y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob.
Entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y este respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Quién le dijo todo eso a Jacob? ¿Quién le dijo que dijera todo eso? La mamá. Fue Rebeca la que le dijo: ahora póngase esta ropa y le voy a poner, perdón, estas partes de piel aquí en los brazos donde usted no tiene pelo, yo le voy a poner estos cueros, se los voy a amarrar ahí. ¿Ok? Y cuando usted llega a la tienda donde está su papá, usted le dice: papá, ya vine, aquí está el guisado. ¿Quién sos? Esaú. Entonces, el viejito, ciego, es engañado por su mujer y por su hijo. ¿Tenía forma Isaac de darse cuenta de esto? No. ¿Cómo? No había cómo. O sea, no tenía él las herramientas para poder librarse del engaño. Y todavía hay un momento donde Isaac se queda así como patinando, ¿verdad? Qué raro. Esta es la voz de Jacob. Pero es como Esaú, ¿verdad? Huele a Esaú, pero no es la voz de Esaú, es la voz de Jacob. O sea, era su papá. ¿Usted qué cree? ¿Que no sabía cómo hablaban cada uno de los dos? Por supuesto que sabía cómo hablaban. Entonces el viejito se queda patinando, como que raro, ¿verdad? Este no suena a Esaú, pero ahí se siente como si fuera Esaú. Y en ese momento el hombre disipa la duda y sigue: mi hijo huele a esto, y tum, y empieza a soltar toda la bendición que le correspondía al primogénito y se la da a Jacob. ¿Ok? Bien. Engañado. Engañado por su mujer y su hijo. Otra vez, gente de su misma casa, en la que se supone que él confiaba. ¿Sí me entiende? Jamás que iba a creer que la doña lo iba a engañar. O sea, pudo haber creído de pronto en algún momento de la historia, porque parece que Rebequita sí era una mujer muy bonita. O sea, que en algún momento de la historia, pues digo, pero puede engañar tal vez con otro. De hecho, en algún momento, cuando él llega a un lugar, ¿verdad? Dice: no, esta es mi hermana. Lo mismo que había hecho Abraham hace Isaac, lo mismo. Ella es mi hermana. ¿Por qué? Porque Rebeca era una mujer muy bonita. Entonces, en algún momento tal vez Isaac pudo haber pensado que su mujer podía engañarlo, pero con otro, pero no en esto. Él no tenía forma de evadir ese engaño. Y encima de eso, Dios estaba autorizando lo que estaba pasando. ¿Ok? ¿Dios propició todo el engaño? No. ¿Quién fabricó el engaño? Rebeca y Jacob. Pero él permitió que el engaño caminara. ¿Ok? Bien, seguimos. Porque a veces Dios permite cosas y tenemos que entender la diferencia entre que Dios lo permita a que Dios lo haga. No es lo mismo, ¿verdad? Dios permite cosas en nuestra vida porque tenemos lecciones que aprender, porque tenemos cosas que corregir, porque tenemos situaciones que revisar. Entonces Él permite que las cosas ocurran, pero de que Él las permita, que Él las mande, hay una gran diferencia. Y no podemos nosotros pensar que es así, porque la Biblia dice, y lo dice claramente, que Dios con cosas malas no puede ser tentado, y Él tampoco tienta a nadie. ¿De acuerdo? Por cierto, vayan buscándome ese pasaje. Ese está en Santiago, donde dice: Dios no puede, ¿cómo se llama?, ser tentado con cosas malas, y Él tampoco tienta a nadie. Vayan buscándome por favor ese pasaje, porque lo necesito y no lo apunté aquí. Bien, seguimos. ¿Alguien más engañado también? Vamos a ver. Esta criatura no está funcionando. Ya lo acabamos de hacer. Ok, ahora hablemos de Jacob, porque así como Jacob engañó a su papá, a Jacob también lo engañaron.
Génesis capítulo 29, los versículos 15 al 27. Dice, y Labán dijo a Jacob, Labán el tío de Jacob, el papá de Raquel, la mujer de la que él se enamora. Y Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde, o sea, de gratis? Hazme saber cuál es tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, dice aquí, hay otras versiones que dice, y los ojos de Lea eran hermosos. O sea, tenía unos ojos lindos Lea. Pero sigue diciendo, pero Raquel ella era de bella figura y de hermoso parecer. O sea, Lea tenía los ojos bonitos, pero Raquel era bonita toda. ¿Ok? Sigue acá. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Entonces en ese momento están poniéndose de acuerdo, ¿verdad? Labán le dice a Jacob, decime cuál es tu salario, yo no quiero que vos estés aquí trabajando, sea de gratis, y que vayan a decir que yo te estoy explotando. Entonces le dice Jacob a Labán, su tío, le dice, mira, a mí me gusta Raquelita. Entonces, yo te trabajo 7 años y me das a tu hija Raquel. Está bien. Y entonces Labán dice, sí, la verdad es que es mejor que la desposes vos, o sea, que sea mujer tuya que dársela a otro. Por si sos pariente mío, de mi familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel. Y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía, o sea, se le fue el tiempo así. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. O sea, ya te serví 7 años, ahora sí, entrégame a Raquel. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. ¿Por qué? Porque no era solamente, sí, toma, llévatela, no. Él estaba entregando a su hija en matrimonio a Jacob. Y entonces eso ameritaba una celebración, un banquete, una actividad donde todo eso quedara establecido. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea, ¿quién? Labán, tomó a su hija Lea y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella. Un momentito. A ver, dice que Lea tenía los ojos bonitos, pero que Raquel era bonita toda. A ver, si usted tiene 2 hermanas y una es 90, 60, 90 y la otra es 100, 100, 100, o sea, usted no se va a dar cuenta cuál es cuál. Obvio, usted en el momento en que abraza a la 110 parejos, usted sabe que no es la 90, 60, 90, ¿verdad? Entonces, ¿qué pienso yo al respecto? Que en el banquete seguramente hubo algo de vino, ¿verdad? Jacob se puso enfiestadito, alegre con el vino, ¿verdad? Ya cansado, va y se mete a la tienda, le traen a la mujer que él esperaba, el tipo medio faroleado, no le pone mucha atención al asunto y vea lo que sigue pasando. Y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva, o sea, Lea iba en combo con otra doña, con otra mujer. Seguimos. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Cómo me has engañado? Claro, cuando el hombre se le pasa la rasca, ¿verdad? Y vuelve a ver para el costado y se da cuenta que la que tenía la par era la de los ojos bonitos, no la que era toda bonita. El hombre se indigna, ¿por qué? Porque lo faulearon. Acaba de trabajar 7 años por Raquel y le dan a la otra. Lo engañaron, o sea, le mintieron, lo estafaron, diría alguien por ahí, ¿cierto? Entonces él se enoja, él se molesta mucho. Y Labán respondió,
No se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Ujú. Y ahorita te acordaste que eso era así. O sea, ¿por qué no se lo dijo desde un principio? Mira, Jacob, si vos querés a Raquel, te voy a decir algo. En esta zona, en esta región, nosotros no acostumbramos a entregar a la hija menor antes que la hija mayor. Entonces, si vos querés a Raquel, vas a tener que trabajar por Lea primero. Entonces, te voy a dar a Lea y después te voy a dar a Raquel. Vale, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece? Y tal vez Jacob vuelve a ver a Lea y vuelve a ver a Raquel y dice, bueno, ojos bonitos, toda bonita, no está mal el negocio, voy 14 años trabajando para llevarme a las dos. O de pronto dice, no, ya a mí la que me gusta es la pequeña, yo la otra, ¿para qué la quiero? Y dice, no, mira tío, te agradezco mucho, pero no hay trato. Pero lo engaña, no le dice nada. El día de la boda, el día de la honeymoon, ¿verdad? De la luna de miel, le pasa a Lea en medio de la fiestica que se andaba Jacob y ni cuenta se da. Al día siguiente, cuando abre los ojos, es que se da cuenta que le mintieron, que lo engañaron. ¿Ok? Entonces le dice, cumple la semana nupcial de esta, o sea, termina de acomodarte con Lea y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Ahora sí. Nada tonto el tío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no podía decirle, no tío, ya no la quiero. Ya se había acostado con ella. Y eso sellaba, o sea, cerraba el trato, ¿me entiende? Usted no podía devolver a una mujer con la que ya había tenido intimidad, porque ahora era su mujer. Entonces ya él no podía decir, no, ya no la quiero, no papito, o sea, ya te acostaste con ella, ahora es tuya. ¿Ok? Si querés a la otra, entonces te la voy a dar, o sea, cumplí la semana con esta, que es lo que la costumbre decía, o sea, una semana de celebración nupcial, ¿verdad? O sea, cumplirle la semana a esta y te doy a la otra y me trabajas 7 años más. Y al final accedió. Pero no fue la... Dime. Entonces, si Jacob al final trabajó con Raquel también, se quedó con las dos porque ya se había acostado con las dos y Sí. se quedó con las dos. Sí. ¿No era posible? Sí. ¿Por qué? Porque en esa época la gente, los hombres tenían más de una mujer, podían tener más de una mujer, porque se trataba de la estirpe familiar, o sea, de hacer crecer la familia, de hacer crecer el clan, no solamente con las mujeres, digamos, no solamente con las esposas propiamente, sino que si, por ejemplo, la muchacha tenía una sierva, o sea, una esclava, la esclava le pertenecía a la muchacha y automáticamente también era propiedad del marido. Con tiempo te voy a explicar eso, ¿de acuerdo? Porque yo sé que suena muy chocante, pero así era como funcionaba en esa sociedad en particular. Eran sociedades nómadas, no se establecían en un solo lugar, andaban por diferentes partes y eso era parte de la dinámica, ¿ok? Para poder hacer crecer la familia no es lo mismo tener una sola mujer, que obviamente no iba a pasar 30 años de su vida embarazada, ¿verdad? Que tener 5 o 6 mujeres diferentes, o sea, y cada una podía estar encinta una vez por año y tener 2 o 3 de esas 5 mujeres embarazadas cada año. Entonces así era como la familia crecía y así era como el clan crecía, que era lo que Dios le había dicho al hombre desde el inicio. Perdón, voy a... Ok, después te lo explico ya con más detalle. Bien. Entonces Jacob, engañado. De la misma forma en que él engañó a su papá, ahora viene el tío y lo engaña. Sansón, engañado por una mujer. Jueces capítulo 16, versículos 15 al 18 dice, entonces ella, ¿cómo se llamaba esa mujer? Dalila. Cuando yo veo a una mujer, cuando yo conozco a una persona, una chiquita, una muchacha que se llama Dalila, yo digo, uy, ¿en qué estarían pensando los papás? Por Dios,
cuando le pusieron este nombre a esta muchacha. Porque he conocido algunas Dalilas, no creas, sí he conocido como un par. Entonces ella, o sea Dalila, le dijo a Sansón: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma, se angustió hasta la muerte. O sea, ya esta mujer me tiene hasta aquí. Todos los días del mundo preguntando lo mismo: Sansón, ¿dónde reside tu fuerza? Sansón, ¿cómo es que eres fuerte? ¿Por qué eres fuerte? Todos los días del mundo jodiendo a la vieja con el mismo tema. Ya Sansón estaba hasta aquí. Pero seguramente Dalila era una mujer muy guapa, tiene que haberlo sido para aguantarle toda esa descarga todos los días del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Sansoncito, era un hombre muy carnal, bastante. Entonces, o sea, Sansón se perdía por días y después llegaba a la casa pensando que ahí estaba su mujercita para acostarse con ella. ¿Ok? Hasta que un día llegó y la mujer no estaba, y entonces el suegro le dice, y él le dice: ¿qué pasó con mi mujer? No, es que como no volviste, entonces la dio a otro. Pero ahí está la hermana, agarra a esa. Así, hermanos, o sea, parece una cosa absolutamente atropellada, misógina, machista, pero así funcionaba la sociedad en aquella época. Así era como funcionaba ahí. Y Sansón era un hombre muy carnal. O sea, Sansón lo que le interesaba era tener con quién poder acostarse y el resto no importaba. ¿Ok? Pero Dalila tiene que haber sido una mujer, además de bonita, muy inteligente. Y eso superaba lo que Sansón estaba acostumbrado a frecuentar. Entonces sigue diciendo acá: él le reveló pues todo lo que había en su corazón. Ya, Dalila, te voy a decir qué es. Diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará. Y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: vengan, venid de una vez, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. ¿Por qué? Porque no era solamente porque Dalila era una ciudadana filistea comprometida con su nación, no. A Dalila le habían ofrecido plata. A Dalila le dijeron: si vos lográs averiguar cuál es el secreto de la fuerza de Sansón, te vamos a dar plata, Huila. Entonces, claro, ese era el interés de Dalila todos los días del mundo, acosando a aquel hombre para que le dijera cuál era la fuente de su fuerza. Ya le había mentido 3 veces. Ya le había dicho que tenían que amarrarlo con unas cuerdas, ¿cómo se llama? No secas, o sea, húmedas, digamos, frescas, ¿ok? Y que si lo amarraban con esas cuerdas frescas, él perdía la fuerza. 3 veces había hecho Dalila venir a los filisteos en una falsa alarma, porque Sansón no le había dicho la verdad, ¿ok? ¿Y cómo es que Sansón tan idiota no se da cuenta, verdad? En serio, de verdad, o sea, es como es que tan bruto no se da cuenta que ya le habían caído los filisteos 3 veces encima y Dalila siempre estaba presente. Y el hombre, o sea, lo que tenía de fuerte lo tenía de baboso, ¿ok? Porque nunca se dio cuenta que era lo que estaba pasando, nunca le cayó, hasta el momento en que va y le dice la verdad y le caen los filisteos, le cortan el pelo y le sacan los ojos. ¿Ok? Engañado por una mujer. ¿Por qué? Porque para Sansón era más fuerte su deseo carnal, su necesidad de estar con una mujer, que pensar y razonar en la cama, en la trampa que aquella mujer le estaba poniendo.
¿Cómo es que Sansón no se da cuenta que todos los días la mujer le preguntaba lo mismo? Ojo, como inicia aquí, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? ¿Qué es lo que está haciendo Dalila? Metiéndose en su mente, atacando la mente de Sansón. ¿Por qué? Porque le dice, vos me decís que me querés, pues eso no es cierto. ¿Cómo puedes decir que me querés si no me has dicho cuál es el secreto de tu fuerza? Si 3 veces me has mentido ya. Entonces la Dalila se mete en la mente de Sansón para poder faulearlo y lograr que Sansón le diga exactamente lo que ella quiere saber para poder ganarse esa platica que los filisteos le habían ofrecido, que al final se la termina ganando. Judas, engañado por su propia codicia. El caso de Judas es un poco diferente porque nosotros sabemos de que ya había una profecía con respecto a el que iba a traicionar al Mesías, ¿correcto? Pero igual, Judas era una persona como usted y como yo, ¿verdad? Y Judas no estaba consciente, esto es muy importante, Judas no estaba consciente de esa profecía que hablaba acerca del traidor, y Judas no estaba consciente que el traidor era él. O sea, él no sabía que él era el traidor. ¿Qué es lo que pasa entonces con Judas? ¿Qué es lo que sucede con Judas para que Judas termine cayendo ahí, precisamente en esa casilla, en el puesto de ese personaje que iba a traicionar al Hijo de Dios? Vea lo que dice Juan 12, 3 al 3. 3 al 6. Dice, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, Judas de Queriot, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, él no sabía que lo iba a entregar, porque esto se escribe después de que todo esto pasa. El que lo iba a entregar dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Ok, vea la situación. María, la gente en esa época, para ahorrar o para tener una inversión, digamos, de dinero, usaba diferentes formas. Una de ellas era el perfume. Los perfumes eran muy caros, muy costosos. Dice que ella tenía una libra de nardo puro. ¿Compró la libra de una vez? No. Seguramente la fue comprando en poquitos. Mira, dame tanto, dame 100 gramos, dame una onza, dame aquí, dame allá. A lo largo de una cantidad de tiempo ya va comprando y lo va poniendo en un recipiente. Entonces el recipiente llega a tener una libra de perfume. Entonces dice, ojo, dice Judas, ¿por qué no lo vendieron por 300 denarios? Para que ustedes me entiendan cuánta plata era eso. Un denario era el salario de un obrero durante el día, o sea, por un día. O sea que 300 denarios eran 300 días de trabajo, era casi un año de trabajo, 10 meses de trabajo. Eso era lo que estaba ahí. En algún momento yo hice un cálculo y a plata de hoy, o al precio de hoy, estaríamos hablando aproximadamente de unos 3 millones y pico de colones. Era plata. Era un buen ahorro, ¿verdad? Porque si usted tuviera en este momento 3 millones de colones ahorrados, usted, pues no es un montón de plata, pero usted, bueno, ahí tengo un ahorrito, ¿verdad? Tengo algo que, para poder defenderme en una necesidad, en una enfermedad, en cualquier cosa. Lo que esta mujer tenía era aproximadamente esa plata, como 3 millones de pesos. Entonces a Judas se le para el pelo cuando Judas ve que agarran esa cantidad de dinero en perfume y se lo pone en los pies a Jesús. O sea, se lo vacía todo completo
y dice que los secaba con el cabello de ella. Las mujeres tenían el pelo muy largo en esa época, ¿ok? Entonces ella agarró su cabellera, después de regarle el perfume, y empieza a secarle los pies a Jesús. Entonces cuando Judas ve aquello, dice: 3 millones de pesos acaba de botar esa vieja babosa. Con esa, lo que dice Judas, con esa plata pudiéramos haberle dado de comer a los pobres, pero a Judas no le interesaba darle de comer a los pobres. Es que Judas estaba pensando que si en lugar de haber regado el perfume en los pies de Jesús, se lo hubieran dado a ellos, si ellos hubieran vendido ese perfume, hubiera entrado en la bolsa que Judas manejaba 300 denarios. ¿Usted me entiende? Y como Judas metía la mano en la bolsa y sacaba para él, porque nadie lo supervisaba, porque nadie lo vigilaba, porque él era el que manejaba la plata. O sea, Judas era el que manejaba la plata, él era el que andaba con la bolsa del dinero. Y Jesús no le vivía diciendo: mira, Judas, entraron 20, ayer entraron 15, ayer entraron 60. ¿Dónde es? A ver, contemos para ver si está completo. No se hacía eso. Entonces él tenía un voto de confianza que él despreciaba para estar sacando constantemente de ahí y echárselo en su propia bolsa. Vea lo que dice Lucas en el capítulo 22 y los versículos 3 al 6. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, Judas de Queriot, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. ¿Cuánto le dieron a Judas por Jesús? 30 piezas de plata. Eso fue lo que negoció para entregarles a Jesús. Esas 30 piezas de plata al precio de hoy son aproximadamente 150,000 pesos. O sea, si usted pensaba que Judas había entregado a Jesús, o sea, por 5 o 6 millones de pesos, no. Por 130,000 colones, por 150,000 pesos lo entregó. Eso costó la traición de Judas, 150,000 colones. Porque Judas era un tipo codicioso. Él codiciaba el dinero. Para él el dinero era todo, ¿ok? Y cada oportunidad que él tuviera de ganarse una platica o de poder robarse una platita, él la iba a aprovechar. Entonces, cuando él ve la oportunidad, porque los sacerdotes andan tratando de encontrar a alguno de los discípulos que pueda darles información o que les pueda ayudar a atrapar a Jesús, se acercan a Judas y Judas dice: bueno, ¿y cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ahí está la Biblia. ¿Cuánto me darían si les entrego a Jesús? 30 piezas de plata, juega. Yo me encargo, yo lo hago. ¿Ok? Aquí este pasaje dice: Satanás entró en Judas. Pero ¿dónde empezó a suceder todo esto? Él era así. Él era codicioso. Él tenía una actitud codiciosa, avara. Él vivía ávido de ganancias deshonestas y él iba a aprovechar cualquier oportunidad para poder hacer esto. Y así es como sucede que Judas negocia con los sacerdotes por 30 monedas de plata para entregar a Jesús. Ahora vean lo que dice Mateo 27, versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Eso es problema tuyo, allá tú. Claro, cuando ya Judas se da cuenta, ojo, Judas sabía que lo iban a atrapar, probablemente que lo iban a encerrar y que seguramente lo iban a azotar. Pero Judas no estaba pensando que lo iban a matar, ¿ok?
que lo iban a condenar a muerte. O sea, aquí queda claramente revelado de que él no sabía que a Jesús lo iban a matar. Y que él estaba entregando a aquel hombre, o sea, que estaba entregando a su maestro, a Jesús, y a Jesús lo iban a matar. Él no lo sabía. En el momento en que se da cuenta que es para matarlo, dice, no, un momentito. Aquí están las 30 piezas de plata. Yo no sabía lo que ustedes iban a hacer. Y los sacerdotes le dicen, es un problema suyo, papillo. Ya nosotros hicimos un negocio y el negocio está cerrado. Entonces dice la Biblia que él tira las 30 piezas de plata y se va. Y que el remordimiento que él siente hace que se cuelgue de un árbol. ¿Correcto? Pero Judas fue engañado. Aquí dice Satanás entró en Judas, sí. Pero más allá de que Satanás entrara en Judas para cumplir la escritura, Judas es engañado por su propia codicia. Porque él era un hombre codicioso. Entonces ya estaba de pronto teniendo algunas diferencias con lo que Jesús pensaba, con lo que Jesús enseñaba. Y entonces él ve la oportunidad para ganarse una plata. 30 piezas de plata. ¿Ok? Bien. Entonces a Judas lo engaña su propia codicia. O sea, todo el fenómeno de la traición de Judas ocurre dentro o fuera de Judas. Dentro de Judas. Porque incluso aquí lo dice Lucas 22:3. Satanás entró en Judas. O sea, lo que ocurre con el engaño, o sea, lo que ocurre, digamos, con la traición de Judas, ocurre dentro de Judas. Satanás empieza a meterle ideas y pensamientos y Judas no los rechaza. Judas en ese momento debió haber dicho, uy, no, jamás yo sé cómo voy a traicionar yo a Jesús, al maestro. Tengo 3 años y medio de andar con él para arriba y para abajo todos los días. Lo he visto hacer milagros, lo he visto sanar gente, lo he visto amar al prójimo y yo no puedo hacer eso. Eso es lo que Judas debió haber hecho, pero Judas no hizo eso. Judas no hizo eso. Judas empieza a hacerle números al tema, a darle vuelta, hasta que dice, y la verdad es que para que lo agarren y lo encierren un rato y 30 monedas de plata no es mal negocio. Hasta que él se da cuenta de que era para condenarlo a muerte. Amén. Ok, seguimos. Todos estos personajes de la Biblia que nosotros hemos visto han sido engañados por familiares, por amantes, por amigos, por su papá, por su mamá, por su hermano, por su tío, o sea, por gente muy cercana. ¿De acuerdo? Y nosotros como cristianos tenemos gente muy cercana que no lleva nuestra misma sangre, pero es como si fuera nuestra familia, ¿sí o no? Nosotros, los hermanos, los miembros de la comunidad de fe. Y entonces parte de lo que nosotros podemos esperar en algún momento, o de lo que podía suceder en algún momento dentro de la comunidad de fe, era precisamente eso, ser engañados por nuestros propios hermanos, o por aquellos que nosotros consideramos nuestra familia en Cristo. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, Jesús le hace una advertencia a los discípulos. Ojo, que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vea qué interesante. En mi nombre. Muchos van a venir a nombre mío diciendo que ellos son la venida, la parucía del Señor, como aquel José Luis de Jesús Miranda, aquel fulano que decía que él era Cristo, Jesucristo hombre. Ok, y de esos ha habido un montón de payasos y un montón de falsos y un montón de mentirosos a lo largo de toda la historia. Eso no es nuevo. Ok, de acuerdo, bien. Entonces Jesús advierte sobre esto, dice, ojo con esto, no se dejen engañar porque en el futuro
van a venir muchos en mi nombre, o sea, a nombre mío, haciéndose pasar o identificándose como seguidores míos, diciendo que ellos son el Cristo, o que está aquí, o que está allá. Ojo con eso. Ahora dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Tengo temor de que así como astutamente Satanás engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas del conocimiento y de la verdad de Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, y lo toleráis. O sea, aquí sí aparece cualquiera diciendo cualquier tontera y ustedes, amén. De verdad. Porque ese es el espíritu de la gente que no toma conciencia de lo que está escuchando. Solamente está ahí sentada, dejando que el tiempo transcurra, sin ponerle atención a lo que se está diciendo. Y cuando dice usted amén, amén, usted oye a todo el mundo diciendo amén. ¿Saben a qué le están diciendo amén? No, no tienen ni idea. Solamente dicen amén porque todo el mundo está diciendo amén y porque el siervo dijo que hay que decir amén. Sin entender que cuando usted dice amén, usted está afirmando. Usted está afirmando el documento donde usted dice yo estoy de acuerdo con eso. Decir amén es algo muy, muy, muy delicado. Porque usted está dándole su adhesión a lo que esa persona acaba de decir. ¿Ok? Entonces dice Pablo que en esta congregación de Corinto eso era lo que pasaba. Venían, predicaban otro Jesús, traían un espíritu diferente, un evangelio distinto, que no era el que ellos habían enseñado, y todos, amén. Uy, usted dio qué palabra más poderosa la de ese siervo. Si es mentira, es falso. Acaba de traer un evangelio distinto, no es el evangelio del Señor. Y todo el mundo, amén. Y todo el mundo, uy, qué poder, qué palabra más poderosa, aleluya. Todo por no tomar conciencia de la posibilidad de lo que Jesús había dicho, que iba a haber muchos que iban a venir a mentir, a engañar, y que tenían que estar pilas. Vea lo que dice 2 Corintios 11, ahora de los versículos 13 al 15. Porque los tales, esos que venían con esa actitud, son falsos apóstoles. Hoy tenemos un montón. Hoy tenemos un montón. O sea, tenemos nosotros las iglesias del Señor a todo lo largo y ancho de este planeta, llenas de falsos apóstoles, de aquellos que ostentan o se hacen, ¿cómo se llama? Promotores de un poder que no tienen. ¿Por qué? Porque el título de apóstol automáticamente los eleva a una posición de superioridad, autoridad y poder. Entonces ellos van a procurar eso, pero son falsos apóstoles. Si le costó a la congregación del primer siglo, a los cristianos de la iglesia primitiva, aceptar a Pablo como apóstol, ojo, era Pablo, no lo aceptaban. No lo aceptaban. Porque para ellos había 12 apóstoles y punto, que eran los apóstoles del Señor. Entonces, ¿cómo viene este enano? Porque según se dice, no era muy grande, no era muy impresionante Pablo. O sea, ¿cómo viene este enano a decir ahora que este es apóstol también? No, papadito, son 12 y usted no entra. Y Pablo tuvo que defender su apostolado y tuvo que demostrar su apostolado y tuvo que justificar de diferentes formas su apostolado hasta que los mismos apóstoles lo terminan aceptando como parte del grupo de apóstoles. Y ese es el sello de aprobación del apostolado de Pablo. Que los demás apóstoles, que Pedro, por ejemplo, que era el que había quedado encargado, digamos, del grupo de los discípulos, Pedro le da el visto bueno a Pablo. Pedro habla de Pablo como el apóstol. Y en ese momento entonces ya Pablo agarra y toma, digamos, la posición que a él le correspondía. Pero le costó un montón. Ahora cualquier payaso aparece diciendo que es apóstol.
Cualquiera. ¿Y usted qué le nombró apóstol? No, es que aquí hay una revelación y... Perdón, ¿y la palabra para qué sirve? Entonces, ¿para qué tenemos la palabra nosotros para identificar quién es un apóstol y quién no? Seguimos. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Otra vez estamos describiendo lo mismo que nosotros tenemos en nuestros días. Y no es de extrañar, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz, dice aquí. O sea, eso no es raro. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza, se viste, emula ser un ángel de luz. Y no lo es. Así que haya apóstoles falsos, eso tampoco se asusten ustedes. Tampoco se les pare. ¿Cómo pueden ser posible? ¿Cómo puede hacer esas cosas? Porque ya sabemos a quién le sirven, no le sirven al Señor. Amén. Le sirven a la oscuridad, le sirven a las tinieblas, y obviamente como servidores de las tinieblas van a hacerse pasar por criaturas de luz cuando no lo son. Sigue diciendo aquí. Por lo tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, engañados por falsos cristianos, ¿podemos evitarlo? Sí, sí podemos evitarlo, hermanos. Sí, aquí sí podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que tiene una vida devocional con Dios, porque si usted es una persona que tiene intimidad y cercanía con Dios, porque si usted es una persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo le va a alertar y le va a decir, ese no es mío, eso no viene de mí. El Espíritu te lo va a decir. Y el Espíritu inmediatamente te va a hacer rechazar cualquier cosa que no pertenece al Espíritu, cualquier cosa que no pertenece al reino, cualquier cosa que no pertenece al Evangelio de Cristo. El Espíritu te va a hacer inmediatamente rechazar eso y decir, eso no. Eso no es de Dios, eso no viene del escritorio del Señor. No. Esto viene de otro lado. Porque Jesús dijo muy claramente que el que no estaba a favor de él estaba en su contra. Y que el que no recogía con él, desparramado. O sea, aquí no hay puntos medios. O sos de mi grupo o no lo sos. Y es el Espíritu Santo el que te va a indicar, el que te va a iluminar, el que te va a alertar de que viene de parte de él y que no viene de parte de él. Pero si no tenés una vida devocional, si no tenés una intimidad con Dios, si no tenés una cercanía, si no estás leyendo la palabra, acudiendo a Él en oración constantemente, ¿cómo te va a hablar? ¿Cómo? ¿Cómo vas a evitar ser engañado si no querés acercarte a la fuente del conocimiento de la sabiduría y a aquel que te puede proteger y alertar del peligro? No vas a tener cómo defenderte. Te van a llevar entre las patas y ni cuenta te vas a dar, que es lo peor. Amén. Como le está pasando un montón en la iglesia del Señor. Porque usted ve iglesias llenas de gente, miles de personas. Y lo que se está predicando no es a Cristo. Se está predicando autoayuda, se está predicando psicología, se está predicando un montón, se están predicando, ¿cómo se llama? Consejos financieros, un montón de cosas que no tienen que ver con la palabra, con el Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación no significa enseñarle a usted a hacer plata. Eso no es el Evangelio de salvación. El Evangelio es para salvar tu alma, no tus finanzas. Amén. Eso no es Evangelio de salvación. Autoayuda no es Evangelio de salvación. Porque el pastor que te diga que vos podés, usted puede. Usted es un campeón. Usted es hijo de un rey, usted es aquí, el que te diga eso te está mintiendo. Porque usted no puede. Porque si por usted fuera, usted estaría condenado a la destrucción. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo la verdad o no? Si fuera por nosotros, hermanos, estaríamos condenados a la destrucción. Condenados. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos rescató? ¿Quién nos sacó de ahí? El Señor. Entonces un pastor no tiene que decirte que vos podés. Un pastor tiene que enseñarte que Dios puede. Que si confías en Él, Él puede.
No es con tu fuerza que lo vas a lograr. No es con tu sabiduría que lo vas a lograr. No es con tu intelecto que lo vas a lograr. Es con el poder de aquel que te sostiene y que te lleva y que te guía a toda verdad. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo, te está engañando, está tratando de meterse en tu mente para confundirte, para arrastrarte a lo que no pertenece al reino de Dios. Amén. Ya casi estamos terminando, hermanos. Engañados por el mundo. Este es otro problema. Ustedes se dan cuenta la cantidad de opciones o la cantidad de focos de engaño que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Hablamos de familia, hablamos de espíritus, hablamos de personas emocionalmente o sentimentalmente vinculadas con nosotros. Hablamos de compañeros de creencia y todavía está el mundo afuera, buscando cómo engañarnos y cómo arrastrarnos y cómo meternos en problemas con Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hombres malos e impostores. Gente que se hace pasar por personas de justicia, de luz, seguidor de Jesús, y no lo son. Usted vio al principio de este gobierno a Carlos Alvarado y a su flamante esposa metidos en la Basílica de los Ángeles, de rodillas, con cara de sometidos a la voluntad y la autoridad de Dios. ¿Y qué han hecho? Todo lo contrario. Se agarraron, era un show, hermanos, era un show. Necesitaban que usted le creyera. Lo estaban engañando o estaban engañando al país. ¿Lo lograron? Sí, lo lograron. Engañaron a un país entero. Y llevamos 3 años y resto pagando las consecuencias de ese engaño. ¿Se dan cuenta? Porque el mundo está lleno de engaño y de gente que está dispuesta a engañarte si te pones. Como dice una amiga mía, el que se pone para que le den es un pecado que no le arreglen. Es cierto, porque a veces somos tan tontos y nos ponemos como jaibos a que nos aturucen, a que nos peguen el leñazo. Y usted se puso. Ni siquiera fue que con astucia y con inteligencia se lo llevaron entre las patas. No, usted de jeta se puso. ¿Entienden? Seguimos. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es bueno. Ignorando la justicia de Dios. ¿Es justo Dios? No hay nadie más justo que Él. Él es el origen de toda justicia. Entonces, ponen a Dios como alguien que no es justo. ¿Por qué? Porque es que no es justo que las personas no puedan amarse sin importar cuál sea su sexo o su ¿cómo se llama? Composición biológica. ¿Perdón? O sea, ¿usted cree que Dios no es justo porque Dios no está de acuerdo en que 2 personas del mismo sexo se amen? Eso no es justo de parte de Dios. Permítame decirle que el Creador es Él, que Él hizo a todas las personas y que Él tiene el derecho para establecer en qué forma se van a relacionar esas personas. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Nosotros no nos vinimos aquí de una ameba. ¿Ok? Nosotros no nos convertimos en seres humanos a partir de una ameba que nadie creó. No, nosotros tenemos un Creador. Y el Creador establece las reglas, el cómo se van a hacer las cosas. Ah, pero ahora a la gente le parece injusto Dios. Entonces, como le parece injusto Dios, entonces vamos a ignorar esa justicia de Dios que no me gusta porque no respalda, porque no aprueba la manera en que yo quiero vivir mi vida y hacer las cosas a como a mí me da la gana. Entonces yo prefiero ignorar esa justicia de Dios y establecer yo mi propia justicia. Y decir que entonces esto sí es justo, que las personas se amen sin distingo, ¿verdad? No importa lo que diga la Biblia al respecto, no importa lo que opine Dios al respecto. Aquí lo que importa es el amor.
Cuando el amor se convierte en pecado, deja de ser amor, hermanos, para que se lo metan en la cabeza. Cuando el amor se convierte en pecado, ya no es amor, porque no es el amor de Dios, porque no es el que Él enseñó, porque no es el que Él representa. El amor de Dios no representa pecado y maldad. No representa contraposición al Creador. No, el amor de Dios fluye hacia donde Dios está, en la forma en que Dios lo tiene y lo manda. Amén. Entonces, eso no es amor, pero lo quieren pintar de amor. Vea lo que dice 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, se van a ir, van a rechazar, van a darle la espalda a la fe. ¿Ok? Y se van a ir a otras tendencias, a otras formas de pensar, a otras ideologías, prestando atención a espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores pueden venir de parte de personas. Esos espíritus engañadores pueden venir de parte de estructuras, pueden venir de parte de organizaciones. Todas esas voces engañadoras vienen de diferentes lados, y es que nosotros somos atacados constantemente por todas partes de diferentes fuentes para tratar de engañarnos. Sigue diciendo, y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Cosas establecidas por la mismísima oscuridad, que tratan de venderle a usted la idea de que eso está bien, de que eso va bien, de que si te venís para acá, de que si te metes con nosotros te va a ir súper. Y hay mucha gente que es arrastrada ahí. Hasta líderes de iglesias grandes e importantes son arrastrados ahí. Amén. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Porque hay gente que te miente descaradamente en tu cara. Descaradamente. Te está engañando, te está mintiendo, y con la cara de mayor bondad y de mayor rectitud te miente en tu cara. Y si no estás apercibido, y si no estás conectado con el Espíritu Santo de Dios que mora en vos, te va a llevar entre las patas, eso dalo por hecho. Te va a arrastrar, te va a llevar para donde quiere, porque te está engañando en tu propia cara y ni siquiera sos capaz de distinguir lo que está pasando. Porque tenés una desconexión, porque tenés una distancia con Dios. Entonces, cuando tenés distancia con Dios, cualquiera te arrastra, cualquiera te revuelca. ¿Sí lo entienden, hermanos? Efesios 4, 17 al 19 dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, que ya no andéis así, como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Voy a parar aquí, en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todo lo saben, que son ilustradísimos, que son súper intelectuales, que es gente progresista, que no están atados a pensamientos y a líneas de visión arcaicas de hace 3 o 4 mil años en una sociedad que ni siquiera nos representa. Porque es esto el argumento que esgriman para poder convencerte y arrastrarte, decirte, no, pues esa vaina no sirve, no sirve. ¿Ah? Totalmente retrógrado, arcaico, esa vaina ya pasó de moda, eso ya no tiene sentido seguir sosteniendo esas creencias y esas ideologías hoy, 4 o 5 mil años después. Y si vos no tenés el anclaje espiritual, si vos no tenés el soporte del Espíritu dentro tuyo, te vas a arrastrar, te vas a dejar arrastrar. Y toda esa mentalidad y toda esa filosofía se te va a meter en la cabeza y va a transformar lo que vos pensás acerca de Dios, y vas a terminar creyendo que ellos tienen razón, no Dios. Como cuando Eva le creyó a la serpiente, que la serpiente tenía razón, no Dios. Ustedes se dan cuenta qué sutil que es esto. Demasiado sutil. Sigue diciendo aquí. Entenebrecidos en su entendimiento, o sea, su entendimiento está oscurecido, en tinieblas, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Esto es muy peligroso.
Estos que están tratando de engañarte, que están tratando de arrastrarte, que están tratando de convencerte con filosofías e ideologías, están excluidos de la vida de Dios. O sea, ya no pertenecen a la vida, ni siquiera tienen un futuro garantizado en luz. Ya están fuera. ¿Entiende? Son los de la izquierda. Y siendo los de la izquierda están tratando de convencerte a vos. ¿Para qué? Para que te pases a la izquierda. ¡Estás loco! O sea, ¿qué pasa con tu cabeza? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Cómo te vas a pasar para la izquierda? Yo estoy siguiendo a Jesús porque espero que el día que los ángeles hagan la separación, a mí me pasen para la derecha. Yo con la izquierda no quiero tener nada que ver. Amén. Pero si no te despertas, te vas a pasar para la izquierda y ni cuenta te vas a dar. Porque esos que ya están en la izquierda van a buscar cómo jalarte, cómo arrastrarte y cómo convencerte de que estás equivocado y de que Dios está equivocado. Perdón, Dios está equivocado, usted está loco. Usted está loco. Usted está equivocado. Y su equivocación le va a costar la vida. Pero Dios jamás se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Amén. Dice, por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Porque entonces viven como les da la gana y tratan de convencerte de que eso es chic, de que eso es lo mejor que puede pasar en la vida. Usted ni se preocupa por nada. Se van a ir a la iglesia, ¿para qué? Eso de tratar de caminar en rectitud, no, sí. Dele al cuerpo lo que el cuerpo le pida. Deje que sus deseos y sus intenciones afloren. Esa es su verdadera naturaleza. Sí, su verdadera naturaleza caída. Claro que esa es su verdadera naturaleza. Sí, la caída. Y si usted se deja arrastrar por su naturaleza caída, va a quedar a la izquierda, no a la derecha. ¿Usted me entiende? Porque es el Espíritu de Dios el que hace contrapeso, el que te jala. Es el Espíritu de Dios el que mantiene el carro en el centro del carril. Y si el Espíritu desaparece o lo contristas, el carro va a ser así. Y se va a desviar y se va a ir. Y va a ser tu culpa de nadie más, porque no vas a poder echarle la culpa a los demás. Porque el que se dejó engañar, y el que se alejó de Dios, y el que se desconectó fuiste vos. Al final, ellos están para arrastrar a quien sea. Y si usted se pone, se va. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende, hermana? Y por último, es que la batalla se libra en la mente, hermanos. La palabra de Dios dice que nuestra batalla no es carnal, sino es espiritual, contra fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Amén. Pero la batalla principal se libra aquí. ¿Dónde fue que Satanás se perdió? ¿Dónde fue que Satanás se corrompió? En su mente. Fueron sus pensamientos que él no rechazó los que provocaron que él se rebelara contra Dios. Eso ocurrió en su mente. Cuando los ángeles fueron desviados por Satanás, se desviaron en su mente. ¿Por qué? Porque Lucifer empezó a meterles un montón de ideas en la cabeza y ellos no rechazaron esas ideas. La tercera parte de los ángeles dijeron, mira, este chaval no está tan loco. Lo que está diciendo tiene lógica, tiene sentido. Y la tercera parte se desvió. Y la tercera parte se dejó engañar. La tercera parte. En su mente. Cuando la serpiente le dijo a Eva, no van a morir, le siembra una duda en la mente a la mujer. ¿Cómo que no vamos a morir? Dice, no van a morir. ¿Sabe por qué no van a morir? Le dice. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser como dioses y van a conocer lo bueno y lo malo. Y claro, en la mente de la mujer todo eso empieza a licuarse, todas esas ideas empiezan a licuarse, entonces ya la mujer se ve ella a sí misma como una diosa. Y a ella se ve a ella a sí misma como un ser superior, al mismo nivel que estaba Dios y todas esas criaturas de jerarquía espiritual. Entonces ya la mujer dice, no, es que ya ahora sí, si yo como, entonces dice este bicho, que si yo como esto voy a pasar a una categoría diferente, voy a pasar a un nivel diferente, yo quiero eso.
En lugar de en su mente inmediatamente bloquear lo que el bicho le está diciendo y decir, no, Dios dijo que nos vamos a morir si comemos eso. Y si Dios dijo que nos vamos a morir es porque nos vamos a morir, porque no nos va a mentir. No es Dios el que está mintiendo, sos vos. Bicho desgraciado, andate de aquí. No lo hizo. En su mente permitió que el engaño se anidara y que se construyera la mentira que nos llevó a nosotros a todo esto. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Reina Valera 60. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es esa persona. O sea, porque lo que nosotros pensamos, lo actuamos, hermanos. ¿Entienden? A veces por formalismo social o por una serie de situaciones buscamos cómo evitar hacer ciertas cosas, o sea, porque dice, yo voy y le agarro una nalga a esa muchacha, me van a meter a mí en la cárcel, o sea, porque me va a denunciar y porque etcétera, etcétera, pero el pensamiento está ahí. ¿Usted me entiende? Entonces a veces lo único que impide que alguien haga algo malo no es ni siquiera su respeto, su devoción a Dios, es la consecuencia de que va a recibir si hace eso. ¿Me entiende? No piensa ni siquiera en que voy a ofender a Dios como pensó José cuando doña Potifara le dijo acostate conmigo. José dijo inmediatamente, yo no puedo hacerle eso a Dios. O sea, yo no podría cometer esa maldad en contra de Dios. José dice eso. José no piensa, no, es que y si Potifar se da cuenta que nosotros nos estamos enredando y me tiran a mí para la calle. No. Él no está pensando en esa consecuencia. Él está pensando de primero es que yo tengo una relación con Dios y yo no quiero que esa relación se dañe. ¿Me entiende? Entonces, así como la persona piensa, así es como se comporta. Le parezca a usted o no le parezca a usted, así sucede. Me gustan esas dos frases que están ahí. Tus pensamientos afectan tus sentidos y tu voluntad. Claro, porque lo que usted está pensando, lo que usted está alimentando, lo que usted está construyendo en su mente, afecta sus sentidos, no le deja ver la realidad de las cosas. Usted puede construir una mentira en su cabeza y usted puede terminar pensando que esa mentira tiene sentido. Aunque todo alrededor dice que no, pero su mente ya se convenció de que sí tiene sentido. Y usted termina haciendo la estupidez, aunque todo lo que esté alrededor suyo se oponga. Y usted termina yéndose derechito contra la pared, contra el muro, a estrellarse contra el muro, a sabiendas de que eso era lo que iba a pasar. Amén. El nutricionista te dice, tú eres lo que comes. La Biblia te dice, tú eres lo que piensas. Nosotros, hermanos, somos lo que pensamos. Y como pensamos, actuamos. ¿Usted me entiende? Por eso nuestra mente tiene que estar conectada con Dios. Por eso nosotros tenemos que sujetar nuestra mente y nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Porque si usted no sujeta sus pensamientos a la mente de Cristo, alguien más va a sujetar sus pensamientos. Y si sus pensamientos son sujetados por este mundo, se lo va a llevar a la trampa, hermano. Hermano, se los va a llevar a la trampa. Amén. No nos dejemos arrastrar. Cuidemos nuestra mente. Ese es el campo de batalla. Recuérdelo. Nosotros no nos agarramos con un demonio. ¿Verdad que no? En la calle, ni en la casa, ni nada. No. El ataque es aquí. El campo de batalla es este. Y lo que nosotros tenemos que proteger es esto. Llenarlo de pensamientos, nuestra mente, nuestra forma de pensar. Les voy a dejar dos textos para que los busquen en su casa. Filipenses 4:8, Romanos 12:2. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Piensen en lo bueno, piensen con pensamiento del reino de Dios. No con pensamientos de esta tierra, no con pensamientos de este mundo, no con pensamientos del reino de Dios. Porque nosotros somos los ciudadanos de ese reino, ¿usted me entiende? Nosotros somos esa sociedad que va a vivir bajo el control, bajo la autoridad de ese reino. Y si usted no aprende a vivir hoy y a pensar hoy con cultura de reino, con pensamiento de reino, no lo va a lograr.
Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Recuérdelo, hermano, si usted se va hoy con el mensaje de que es aquí donde usted tiene que cuidar, que es aquí donde usted tiene que vigilar, porque nosotros no hacemos nada con venir a montar una vigilia aquí el próximo viernes a las 6 de la tarde y irnos de aquí a las 6 de la mañana del día siguiente si no estamos cuidando esto. ¿Me entiende? Usted puede venir a la vigilia y estar pensando un montón de tonteras, y que tengo que trabajar, y que tengo sueño, y que me duele la panza, y que estoy incómodo, y está en cualquier cosa menos realmente fortaleciendo lo que tiene que fortalecer. Nosotros no necesitamos venir a vigilar toda una noche, usted tiene que vigilar aquí. Su vigilia tiene que estar aquí. Su mente tiene que estar vigilada y sujeta a la autoridad de Cristo, para que no sea blanco fácil de los engaños y las mentiras que el diablo y toda su estructura en este mundo van a tratar de meterle cada día, hermano. Cada día. La lucha es diaria, constante, no cesa, y no podemos bajar la guardia. Porque bajar la guardia significa izquierda o derecha. Usted escoge. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado la consideración de hoy.